Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, conociendo, Señor, que estamos aquí, Padre, porque tú nos has traído, Señor, has puesto en nuestro corazón asistir a estar aquí, Señor. Padre, también nos gozamos por los hermanos que se conectan ahí, oh Dios, por medio del Zoom. También pedimos tu bendición, Señor, para ellos, para sus familias. Señor, por los hermanos que están saliendo de su trabajo, Dios, y van para su hogar. Igualmente, Señor. Padre, ahora pedimos que esta reunión, Señor, la recibas como ofrenda, Padre, sacrificio de alabanza, fruto del labio, Señor, que confiesa tu nombre en nosotros, Padre. Señor, te damos gracias por toda tu bendición y tu amor, Señor. Ahora, oh Dios, ponemos en tus manos la enseñanza que trae nuestro hermano Stephen. Continuamos aquí y queremos abrir nuestra mente, nuestro corazón para, oh Dios, oír, Señor Padre, y ver, oh Dios, con los ojos espirituales, poner por obra, Señor, tu palabra y escucharte, Señor, lo que tú tienes que decirnos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesucristo damos gracias. Amén. Voy a continuar, hermanos, pueden tomar asiento y quiero compartirles una lectura en San Juan capítulo 15. Ahí en su Biblia, si lo puede buscar, ¿verdad? Y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice, me acompañan, 15, 1 al 5, de San Juan. Capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice, Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice la palabra del Señor, hermanos. Yo creo que para nosotros, pues, está más que claro lo que el Señor nos está instando a hacer, ¿verdad? En esos versículos. Y ahora, hermanos, voy a invitar a nuestro hermano Oscar, a su esposa. Ellos nos van a guiar en el canto de un himno de nuestro himnario Celebremos su Gloria para alabanza y gloria de nuestro Señor. Así que entonémoslo junto con él, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Siempre es un privilegio venir a cantarle a nuestro Dios, a nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros en ese monte del Calvario. Y a veces nos entristecemos cuando esto pasó, ¿verdad? Pero esto pasó. Él está allá junto al Padre, a la derecha. Y también es un canto de esperanza, ¿verdad? Porque Él vino y murió por nosotros, para darnos vida eterna. La crucifixión y muerte de Jesús. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, el Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Canten con nosotros, hermanos, por favor. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Cuánto estimo la cruz de Jesús,
En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Dios les bendiga, hermanos. Hermoso himno, hermanos. Hermoso. Ahora voy a pedirle a nuestro hermano Jafet Sandres. Él tiene la lectura de las noticias del fin. Así que vamos a escuchar, hermanos. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. La primera noticia dice: agua líquida en Marte, un hallazgo que revoluciona la exploración y plantea serios dilemas. La detección de agua líquida bajo la superficie de Marte ha cambiado por completo nuestra comprensión del planeta rojo. Este descubrimiento reaviva debates sobre su habitabilidad y presenta desafíos tecnológicos y éticos para la NASA. Aunque ofrece nuevas posibilidades, también pone en jaque los planes futuros para la exploración y colonización marciana. El hallazgo de agua líquida en Marte ha generado entusiasmo y preocupación en igual medida. Este descubrimiento, basado en datos del proyecto InSight de la NASA, contradice la idea de que el agua en Marte se evaporó completamente hace millones de años. Ahora sabemos que grandes reservas podrían estar bajo la superficie. Este avance abre nuevas puertas a la exploración, pero también enfrenta a NASA a retos sin precedentes. Nuevos datos sismológicos han confirmado la presencia de agua líquida en fracturas minerales de la corteza marciana a profundidades significativas. Este hallazgo desafía la hipótesis anterior de que la mayor parte del agua en Marte se evaporó hacia el espacio. En cambio, parece que gran parte de esta agua se filtró en la corteza, formando un vasto reservorio subterráneo. Según los científicos, si toda esta agua se liberara a la superficie, Marte podría estar cubierto por un océano de aproximadamente 1 kilómetro de espesor. Este descubrimiento fue posible gracias al proyecto InSight, que estudió ondas sísmicas para determinar la estructura interna del planeta. A profundidades de entre 11 y 20 kilómetros, las condiciones de temperatura y presión permiten la existencia de agua líquida, reescribiendo la historia climática de Marte.
La presencia de agua líquida reaviva el debate sobre la posibilidad de vida en Marte. En la Tierra, la vida prospera incluso en los ambientes más extremos, como las profundidades oceánicas o grietas subterráneas. Si condiciones similares existen en Marte, es posible que el agua subterránea albergue formas de vida microbiana. Sin embargo, explorar estas profundidades plantea desafíos enormes. Penetrar hasta 20 kilómetros bajo la superficie marciana requiere tecnologías más avanzadas que las actuales. Por ejemplo, el pozo superprofundo de Kola, el más profundo en la Tierra, alcanzó solo 12 kilómetros. Esto hace que explorar directamente estas aguas sea, por ahora, prácticamente imposible. El descubrimiento de agua líquida en Marte es un avance revolucionario que plantea tantas preguntas como respuestas, mientras ofrece pistas sobre la historia climática y geológica del planeta. También abre debates éticos y tecnológicos que la NASA y la comunidad científica deben abordar. La segunda noticia tiene como título: ¿puede Trump invadir Groenlandia? ¿Cómo reaccionaría la OTAN en ese caso? El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, causó revuelo internacional al reafirmar que no descarta una ofensiva militar o incluso económica para que su país ocupe Groenlandia, un territorio autónomo danés, en función lo que considera objetivos importantes para la seguridad nacional. Sus declaraciones incendiarias enfurecieron a líderes europeos, quienes ratificaron que esa insólita maniobra implicaría un ataque contra toda la Unión Europea. A pesar de que tanto Groenlandia como Dinamarca rechazaron categóricamente cualquier cambio de estatus de soberanía de la isla, las tensiones diplomáticas y las posibles repercusiones de los dichos de Trump reavivaron el debate sobre si podría llegar a producirse una intervención militar estadounidense en territorios soberanos. El interrogante, en tanto, reside en la posibilidad de que efectivamente el presidente electo estadounidense cumpla con sus ambiciones territoriales, justificadas supuestos avances chinos y rusos en la región, especialmente porque en el caso de que es la isla más grande del mundo, involucraría la agresión de Estados Unidos contra uno de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la alianza defensiva occidental creada por Washington para sostener el equilibrio de poder en Europa y que es resentida por Moscú. Bajo el derecho internacional, la invasión de un territorio soberano por otro Estado está prohibida. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, establece que el uso de la fuerza debe ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU o en defensa propia. Sin embargo, el contexto de la OTAN y sus principios no es tan claro. Si bien el artículo 5 de su estatuto obliga a los aliados a responder en defensa de un miembro atacado, principio de defensa colectiva, no contempla escenarios en los que uno de los miembros, en este caso Estados Unidos, fuera el agresor. La OTAN, la alianza defensiva ideada por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, enfrenta un dilema. Si bien Trump podría tener razones estratégicas para reivindicar Groenlandia, tales acciones pondrían a prueba la unidad de la alianza. Además, si bien el foco está en la relación entre Estados Unidos y Groenlandia, el impacto potencial en la OTAN y en las relaciones internacionales podría ser mucho más amplio. Con la situación en Ucrania y las tensiones en Rusia en un punto álgido, cualquier momento de agresión por parte de la mayor potencia militar del mundo podría alterar el equilibrio de poder en Europa. Señor le bendiga. Ahora, hermanos, voy a darle lectura a la información para esta semana y para, bueno, el resto del mes de enero, ¿verdad? De este nuevo año. Una de las informaciones es que estamos recordándole, ¿verdad?, nuevamente sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios y las doctrinas que ahí se encuentran. Ya puede inscribirse en el Discipulado de Formación Cristiana, el DFC, hermanos. Pida la boleta de inscripción o llénela de manera digital cuando llegue a su WhatsApp. Así que recordándoles nada más, ¿verdad?, los que todavía no han tomado la decisión, que se animen. Y a los que pues no se han inscrito, pues igualmente, ¿verdad?, que se inscriban, ¿verdad?,
para que vayan sumando las filas al DFC, ¿verdad? Y comencemos pues este nuevo año también con pie derecho, como decimos, ¿verdad? Y nada mejor que estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Llenándonos de conocimiento de lo que el Señor quiere para nosotros. También, hermanos, recordándoles que estamos a 9 días de realizar el campamento de jóvenes. Este anuncio es especial, ¿verdad? Para los jóvenes, a los padres, ¿verdad? Que han inscrito o van a inscribir a sus hijos, ¿verdad? En el campamento, ¿verdad? Si usted no puede, si aún no se ha inscrito, ¿verdad? Usted puede comunicarse al 8949-0079. Fácil este número, hermanos. 8949-0079. Con nuestro hermano Juan Ramón Alvarenga, ¿verdad? Él le brindará la información necesaria. Ahí de paso usted le puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué más está preparado en ese campamento? Si tiene alguna duda, él le puede ampliar, ¿verdad? Pero también estamos recordándole, ¿verdad? Que estamos cerca ya con la fecha y aparte de eso, y animándolo, ¿verdad? También, hermanos, empezando este nuevo año de la mano de Dios al estudiar diariamente su palabra, ¿verdad? Recuerdan ahí el librito que nos han entregado, ¿verdad? Animándole a perseverar en la lectura bíblica anual, hermanos, haciendo uso del librito que ya se le proporcionó, y si usted todavía no lo tiene, pues el domingo van a terminar, ¿verdad? De suplir las personas que aún se quedaron sin el plan de lectura de bíblica anual, ¿verdad? Ahora, hermanos, voy a rogar su atención, igualmente a los hermanos de la plataforma Zoom. Vamos a tener la lectura del material de edificación, ¿verdad? Y el tema para esta tarde-noche es tipología bíblica. Y dice, hermanos, la tipología es una clase especial de simbolismo. Un símbolo es algo que representa algo. La tipología se podría definir como un símbolo profético, porque toda la tipología es una representación de algo futuro. Más concretamente, una tipología en la Escritura es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o cosa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el diluvio en los días de Noé, eso está en Génesis 6:7. Se usa como una tipología de bautismo en 1 de Pedro 3:20, versículos 20 y 21. Cuando Pedro usa la palabra corresponde, significa en realidad figurada. Cuando decimos que alguien es figura de Cristo, estamos diciendo que una persona en el Antiguo Testamento se comporta de una manera que corresponda a las acciones o el carácter de Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando decimos que algo es característico de Cristo, estamos diciendo que un objeto o evento en el Antiguo Testamento se puede ver como una representación de algún rasgo de Jesús. La Escritura en sí identifica varios eventos del Antiguo Testamento como tipología de la redención de Cristo, incluyendo el tabernáculo, el sistema de sacrificio y la Pascua. El tabernáculo en el Antiguo Testamento se identifica como una tipología en Hebreos 9, capítulo 9, versículos 8 y 9. La primera parte del tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año, era sombra de la mediación de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Posteriormente se dice que el velo del santuario es tipología de Cristo, en Hebreos 10, versículos 19 y 20, en que su carne fue rasgada, así como el velo fue rasgado cuando Jesús fue crucificado, para proporcionar la entrada en la presencia de Dios a aquellos que están cubiertos por su sacrificio. En Hebreos 9, 19 al 26, todo sistema de sacrificio se ve como una tipología. Los artículos del primer pacto fueron dedicados con la sangre del sacrificio. Estos artículos son llamados las figuras de las cosas celestiales y figuras del verdadero. Versículos 23 y 24. Este pasaje enseña que los sacrificios del Antiguo Testamento tipifican el sacrificio definitivo de Cristo por los pecados del mundo. La Pascua también es tipología de Cristo, según 1 Corintios 5:7, que dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros.
Es un estudio enriquecedor y gratificante el descubrir exactamente lo que los acontecimientos de la Pascua nos enseñan acerca de Cristo. Debemos señalar la diferencia entre la ilustración y una tipología. Una tipología siempre se identifica como tal en el Nuevo Testamento. Un estudiante de la Biblia que encuentra relaciones directas entre la historia del Antiguo Testamento y la vida de Cristo simplemente está encontrando ilustraciones y no tipologías. En otras palabras, la tipología se determina por la Escritura. El Espíritu Santo inspiró el uso de la tipología. Las ilustraciones y las analogías son el resultado del estudio del hombre. Por ejemplo, muchas personas ven paralelos entre José, que está en Génesis 37:45, y Jesús. La humillación y la posterior glorificación de José pareciera corresponder a la muerte y resurrección de Cristo. Sin embargo, el Nuevo Testamento no utiliza nunca a José como un modelo de Cristo. Por lo tanto, a la historia de José se le llama correctamente una ilustración, pero no es una tipología. Hasta aquí, hermanos, el material de edificación. Y ahora voy a pedirles que puestos en pie oremos y demos gracias por la ofrenda, hermanos, que se recogerá en esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias por tu provisión, tu bendición, Señor, hasta aquí, porque podemos confiar, Señor, y podemos depositar, Padre, toda nuestra fe y confianza en que tú vas a suplir todas nuestras necesidades, Señor. Tú nos lo enseñas en tu palabra, que por nada debemos estar afanosos, Señor. Padre, Señor, también dice tu palabra que tú guardas en completa paz, Señor, aquel que pensamiento en ti persevera, Padre. Señor, te damos gracias porque tenemos, Señor, suficiente y sabemos, Padre, de que cualquier situación que estemos viviendo, pasando, Padre, circunstancia, sabemos que tú tienes el control, Señor, y sabes todo, Padre, y sabes qué es lo mejor para nosotros, Señor. Damos gracias, Señor, por la provisión, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a invitar a nuestro hermano Augusto de Stephen. Él continúa con la serie de los profetas menores en el estudio del libro de Oseas. Buenas noches, hermanos. Ya algunos ya vinieron, ¿verdad? De lo que es, ¿cómo se llama? Ya iba a decir Semana Santa, de lo que es la Navidad, ¿verdad? Hermano Nanja Díaz no lo miraba por acá, mano. Y a los otros hermanos. Bueno, ahora nos toca, como dicen, sacudirnos ya la Navidad, hermanos, y entrar ya a la realidad de este año. Poco a poco estamos entrando a la realidad de este año, ¿verdad? Pues, como era de esperarse, pues nada ha sucedido hasta ahora, ¿verdad? Salvo las declaraciones del presidente electo Trump, como lo mirábamos ahí, ¿verdad? La amenaza de invadir Groenlandia por cuestiones de seguridad. Y otras cosas también, ¿verdad? Ahí de cambiar el Golfo de México, Golfo de América, recuperar el Canal de Panamá, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Un poco explosivas. Y pues de ahí, pues, lo que heredamos a final del mes de diciembre. Pero nosotros, bueno, nos centramos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que necesitamos saber sobre el presente, pasado y futuro, bueno, aquí está escrito ya, ¿verdad? Todo
todo lo que va a pasar. Y en eso debemos, hermanos, estar bien claros, ¿verdad? Obviamente, cuando yo miro estas declaraciones, ¿verdad?, de la invasión de Groenlandia, es lo que me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Cómo actuaría la OTAN? De un miembro de la OTAN, ¿verdad?, que invade otro miembro de la OTAN. Eso es un poco complejo. Y obviamente, pues la Biblia no nos dice mucho, ¿verdad? O casi nada del papel de Estados Unidos, ¿verdad?, en la profecía bíblica. Sí, encontramos el papel de, por ejemplo, de Irán, habla de Libia, habla de muchos otros países, pero algunos, ¿cómo se llama?, han estudiado y no nos dice nada la Biblia sobre el papel de Estados Unidos, ¿verdad? Lo que sí es, Israel sí se menciona, por supuesto, ¿verdad?, bastante. Es el único país que puede decir que está descrito su futuro, pasado, presente y futuro, bíblicamente hablando. Pues de eso vamos a seguirnos ocupando, hermanos, en el final del capítulo 6, nos quedamos ahí. Habíamos, ¿cómo se llama?, analizado bien el versículo 10, ¿verdad? Versículo 10, cuando dice, en la casa de Israel he visto algo horrible. Y allí se prostituyó Efraín, se contaminó Israel. Pues lo habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? Como cuando habla de la casa de Israel, pues no se refiere en sí al reino de Israel o a la casa del rey, que incluye a los servidores del rey, también incluye a la familia, ¿verdad? Los príncipes y, ¿verdad?, todos esos, los hijos, ¿verdad? Entonces dice que allí, en la casa de Israel, en el reino o el rey, dice, se prostituyó una de las tribus, ¿verdad? La tribu de Efraín, que es la tribu principal. Y eso, claro, lo vimos, ¿verdad? Lo vimos y ahí lo pueden ver ustedes en el libro de Reyes, ¿verdad? El primer rey, Jeroboam I, era precisamente de la tribu de Efraín, ¿verdad? Era de la tribu de Efraín. Entonces, él fue el que introdujo la idolatría, básicamente, a todo el reino del norte. Claro, primero contaminó a una tribu y de ahí esto se esparció como un virus. Como dice la palabra, el Nuevo Testamento, un poco de levadura, dice, leuda o fermenta toda la masa. O sea, un poquito que se introduzca de algo malo, dice que hace daño a toda la masa. Entonces así fue, ¿verdad? Se contaminó, dice, ahí dice Efraín se prostituyó, hablando de la idolatría, porque eso siempre la parte de, cuando habla de prostitución, habla precisamente de idolatría, ¿verdad? De dejar a su esposo para irse tras otros, ¿verdad? De esa manera Israel dejó al Señor, a su Dios, ¿verdad? Y se fue a adorar otros dioses. Entonces se considera eso como una prostitución espiritual, ¿verdad? De eso se habla, ¿verdad? Cuando se adora a otros dioses y se abandona al Dios único y verdadero. Entonces ya vimos que ahí comenzó precisamente, en la casa del rey. Ahí comienza siempre todo lo malo, ¿verdad? En los gobernantes, ¿verdad? Los gobernantes siempre tienen, quierase o no, una influencia en la vida espiritual de un país, ¿verdad? Lo que ellos hagan puede beneficiar o no a un país. Ustedes ven, por ejemplo, hoy en día lo vemos eso, ¿verdad? Cómo los gobernantes van introduciendo, ¿verdad?, la cultura woke, que le llaman, o la ideología de género. Y hay países poderosos también, ¿verdad? Países fuertes o grupos de naciones que imponen a los países ayuda económica
a cambio de, ¿verdad? Implementar ciertas medidas que son una expresión o una demostración de su rebeldía contra Dios. Entonces, así lo vemos, así pasaba en el tiempo pasado, imagínense. Pasa ahora también. Igualito pasa. Y obviamente las personas que se oponen, ¿verdad?, pueden ser inclusive juzgadas y echadas a la cárcel por ¿cómo se llama?, por discriminatorio, por discriminar, ¿verdad? En Estados Unidos pasa mucho eso. Como pueden ver, como dice Salomón, lo que es hoy ya fue antes, ¿verdad? Y aquí lo vemos exactamente cómo la casa del rey o el reino, ¿verdad?, se encargó precisamente de destruir a las 10 tribus, ¿verdad?, de entrar, de contaminarlos, de permitir la entrada de ¿cómo se llama?, de cosas ajenas al pacto, a la ley del Señor, ¿verdad? Así pasa. Entonces ya el Señor Jesucristo, como le digo, nos lo había ya advertido en el curso de la presente edad, ¿verdad? Que, como decían en la parábola, en el capítulo 13 de Mateo, ese es en parábolas, es el curso de la presente edad. Será un tiempo donde se levantarán, ¿verdad?, una religión tipificada por una mujer que dice que mezcló levadura hasta que en la masa, hasta que todo fue leudado. O sea, va a ser un tiempo de contaminación de las doctrinas de Cristo. Entonces no es nada nuevo, ¿verdad? No es nada nuevo. Pero lo peor es cuando se institucionalizan esas cosas. Y es lo que he visto. Ustedes lo han podido apreciar. Necesitamos abrir los ojos, hermanos, ¿verdad? Que hay cosas que se han institucionalizado. Hay cosas que van contra la palabra y contra nuestros valores cristianos que se han institucionalizado. Tal vez en Honduras todavía no tanto, pero en otros países sí ya son cosas legales, ¿verdad?, institucionales se puede decir. Que un niño quiera creerse niña, ¿verdad?, o que una niña se quiera creer niño, ¿verdad? Esa es una completa aberración, total aberración, ¿verdad? Pero siempre emana, si ustedes ven, de los gobernantes, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice claramente, ¿verdad?, lo que pasó en el Reino del Norte, cómo el Señor ejemplifica, ¿verdad? Muy bien. Después pasamos, hermanos, al versículo 11. Entonces, en el versículo 11 nos dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces, habíamos hablado antes, hermanos, en el versículo 7, cuando el Señor expresa que dice, ellos violaron el pacto cual Adán, ¿verdad? Ahí prevaricaron contra mí. O también en una traducción, ahí me traicionaron, ¿verdad? Fueron traidores, ¿verdad? Entonces el Señor pone ejemplos, ¿verdad?, de esa prevaricación o esa traición, ¿verdad?, a que fue objeto por parte del pueblo. Entonces ya vimos que puso ejemplos. Por ejemplo, fue demostrada esa predicación con ejemplos específicos, ¿verdad? Entonces, primero fue una ciudad, como ya hablamos, ¿verdad? Una ciudad llamada Galad, que era una villa como dicen ahí en el texto original, villa de malhechores, villa de delincuentes, ¿verdad?, villa de hombres hacedores de maldad. Entonces, ese fue el primer ejemplo que se puso, ¿verdad? Una ciudad. Era una ciudad que se llama Galad,
¿verdad? Que era una ciudad donde había hasta pasos de sangre, ¿verdad? O sea, era tanto el derramamiento de sangre que era como que si alguien se enlodara. Solo que póngase a pensar, en vez de lodo era sangre, o sea, para ver ¿verdad? Cómo esa ciudad era una derramadora de sangre, ¿verdad? Eh, y cómo se llama, y nadie hacía nada por eso, ¿verdad? Sino que ahí había ejemplos, pero el Señor sí se había fijado en lo que hacían, ¿verdad? Porque delante de Él nada se esconde, Él todo lo sabe, ¿verdad? Todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces puso de ejemplo de prevaricación una ciudad, después puso de ejemplo a los sacerdotes, ¿verdad? Ya lo vimos ahí, ¿verdad? Los sacerdotes que se habían constituido en bandas, ¿verdad? En bandas, ¿cómo se llama? En grupos. Pues si nosotros pudiéramos contextualizarnos al día de hoy, ¿verdad? Pues serían un crimen organizado o en maras. Ahí estaban ellos para precisamente, ¿cómo se llama? Para asaltar, y no solo asaltar, sino matar también. Entonces los sacerdotes, imagínense hasta qué grado de depravación habían llegado, aquellos que debían ser los que instruyen al pueblo en el camino del Señor, aquellos que debían enseñar la ley del Señor, se habían convertido precisamente en malhechores y habían formado bandas criminales. Entonces dice que ellos asaltaban, asesinaban, tengo aquí en el camino a Siquem. Siquem era un lugar, ¿cómo se llama? No un lugar sagrado, pero un centro especial donde acudían los israelitas a adorar al Señor, ¿verdad? Entonces se aprovechaban de la gente que iba en el camino, ¿verdad? Para asaltar ahí. Entonces pone de ejemplo a los sacerdotes. Después pone de ejemplo al rey y sus servidores, ¿verdad? Cuando habla en el versículo 10 de la casa del rey, que el Señor vio algo feo, algo horrible, ¿verdad? En la Reina Valera dice, he visto inmundicia ahí, ¿verdad? Inmundicia. O sea, algo feo y algo horrible, porque obviamente ha sido algo horrible. La actuación de todos los reyes, ¿verdad? Del Israel del norte. Todos los reyes, hermanos, se puede decir, ninguno de ellos pasó la prueba. Todos, dice, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Y cada uno contribuyó, podemos decir, puso su grano de arena, cada uno de ellos, para llevar al pueblo no a adorar al Señor, ¿verdad? Sino a otros dioses. Claro está, ¿verdad? Acá fue, podemos decir, ¿cómo se llama? El clímax o lo más alto en la curva, ¿verdad? De depravación en sí, de introducir precisamente lo que es el baalismo o el culto a Baal. Movido, claro, por su mujer, ¿verdad? Jezabel, también, que era bien rebelde contra el Señor, ¿verdad? Y entonces él, como se llama, era alguien muy dócil, que se dejaba manipular, ¿verdad? Por Jezabel. Jezabel siempre ha sido, siempre se considera lo más malo que hay, ¿verdad? Entonces el rey se dejaba manipular, ¿verdad? Entonces ella mantenía, se puede decir, sostenía un templo, sostenía a los profetas de Baal, les ayudaba en todo, ¿verdad? Para que el pueblo no adorara al verdadero Dios. Okay. Después de eso, entonces, la casa del rey, y le pone de ejemplo, después, como una tribu también, se llegó a, ¿cómo se llama? Se prostituyó, ¿verdad? Primero una tribu en sí, porque ahí tiene que ser, hermanos, tribu en sí. Hay veces que Efraín se intercambia por Israel, pero solo el contexto nos dice cuándo es tribu y cuándo es las 10 tribus, ¿verdad? Pero en este caso es una tribu, porque dice
se prostituyó Efraín, se contaminó Israel, ¿verdad? O sea, de ahí, primero una tribu y después el resto de las tribus, las 9 tribus. Ahora, dice ahí, también, para ti también, oh Judá, está preparada una siega. Bueno, cualquiera diría, bueno, aquí se vuelve a mencionar lo que es el reino del sur. El reino del sur estaba formado por las tribus de Benjamín y Judá, ¿verdad? Y en cierta forma la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, ¿verdad? Que servía ahí en el templo. Pero Judá era la tribu principal. Bueno, cuando dice también, ¿verdad? Habla de semejanza, o sea, como queriendo decir, bueno, también no quiere decir que el hecho que el reino del norte haga lo malo, pues que también ya el reino del sur se va a salvar, pues se va, ¿cómo se llama? Va a hacer cosas mejores. La historia nos ha dicho también de que no, ¿verdad? De que más bien el reino del sur superó, ¿verdad? En depravación, ¿cómo se llama? En todos los aspectos de idolatría, el reino del sur, el reino del sur al reino del norte, lo superaron. Tanto que el Señor, ¿verdad? Dejó de llamar a, ¿cómo se llama? Al reino del sur con su nombre, Judá, ¿verdad? Sino que le llamaba Gomorra, Sodoma, así le llamaba, ¿verdad? Para indicar su grado en su aspecto espiritual. Entonces dice que también para ellos está preparada una siega. Aquí la siega no se usa en un sentido negativo, ¿verdad? En un sentido negativo, no en un sentido positivo, o sea, como el tiempo de la siega, ¿verdad? El tiempo que el Señor viene, ¿verdad? Y a cosechar los frutos, ¿verdad? Sino que es juicio en sí. Entonces, miren ustedes, ¿verdad? Vamos a ver este versículo, el tiempo de la siega. En Jeremías 51:33. Jeremías 51:33. Ahí nos habla de una siega. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era, ya es tiempo de tría. Dentro de poco le vendrá el tiempo de la siega. Aquí está hablando, por supuesto, de Babilonia, del juicio de Babilonia. Como ustedes saben, hermanos, pues Babilonia era la capital del imperio de los caldeos, ¿verdad? Tenía su centro ahí en Babilonia, pero Babilonia en sí fue destruida, pues. Pero Babilonia va a volver a resurgir. De nuevo, va a volver a resurgir porque Babilonia siempre ha sido una ciudad que está en abierta oposición a Dios, ¿verdad? Babilonia, de Babel, la torre de Babel, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Siempre está en oposición al Señor. Así como hay una ciudad de Dios, que es Jerusalén, también hay una ciudad del mal, ¿verdad? O ciudad que reúne toda la idolatría, y esa se llama Babilonia, ¿verdad? Entonces dice que para Babilonia está también un tiempo de la siega. Entonces para Judá dice también está un tiempo de la siega, o sea, un tiempo en que el Señor va a juzgar a este pueblo, ¿verdad? Va a juzgar a Israel, va a juzgar al reino del norte, ¿verdad? Entonces está preparada una siega. Miren ustedes también, ¿verdad? Lo que nos dice
en Joel 3:13, libro de Joel. En el libro de Joel 3:13, meter la hoz, porque el grano ya está maduro. Venid, dice, pisotead, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, pues mucha es la maldad de ellos. Obviamente, este versículo nos habla de tiempos, hermanos, apocalípticos, ¿verdad? De tiempos apocalípticos. Ahí, por ejemplo, en el 12, ¿verdad? Viéndolo en contexto, dice, despierten las naciones y vayan al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor, ¿verdad? Y después dice, meted la hoz. Eso me recuerda, hermanos, precisamente al libro de Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 14:15, cuando el Señor venga, todas las naciones se van a reunir contra Él, ¿verdad? En Apocalipsis 14:15. Bueno, desde el versículo 14 dice, y miré, dice, quien habla ahí es el apóstol Juan, ¿verdad? Y aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Obviamente que Juan lo que contemplaba al Señor en gloria, por eso dice semejante, ¿verdad? Porque lo conocía al Señor en forma física, entonces ya no era igual, ¿verdad? Pero obviamente está hablando siempre de Jesucristo. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la miel de la tierra está madura, ¿verdad? O sea que ya ha llegado al colmo de su maldad. Entonces la ciega acá, como vimos en Oseas 6:11, en sentido negativo, casi en sentido apocalíptico, ¿verdad? La ciega. Dice, y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada, ¿verdad? La tierra fue cegada. Entonces aquí vemos pues el tiempo de la venida del Señor. En el 17 dice, luego salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, llevando también él una hoz afilada. ¿Sí? Había dos personajes acá, ¿verdad? Con una hoz afilada. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Entonces el ángel lanzó su hoz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la tierra, fuera de la ciudad, y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos, a lo largo de 1,600 estadios, ¿verdad? 1,600 estadios son aproximadamente 300 kilómetros, para que tengan una idea ustedes, ¿verdad?, de la magnitud del juicio. Entonces muchos ubican esto, por supuesto, en la batalla de Armagedón, donde se van a reunir los ejércitos y el Señor ahí los destruye a todos, ¿verdad? Entonces la sangre esa dice que es un río de casi 300 kilómetros. Entonces, como ven ustedes, ahí habla de una ciega, pero en un sentido de juicio, ¿verdad? Entonces, para Judá, dice, está preparada también una ciega, ¿verdad? O sea, un juicio, o sea, a causa de su impiedad.
Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esta siega? ¿Verdad? Porque habla del reino de Judá. Obviamente son tiempos, hermanos, ahí futuros. Como les digo, nos habla del futuro. Es cierto que iba a venir un juicio inmediato, ¿verdad?, hacia el reino del sur, cuando fueron conquistados por los caldeos y fueron llevados cautivos, ¿verdad? Cautivos. Y tanto la ciudad de Jerusalén como el templo fueron destruidos, ¿verdad? Por, ¿cómo se llama? Por los caldeos o por los babilonios. Entonces ahí fue básicamente donde un juicio que duró 70 años hasta el retorno. Pero cuando dice esto, nos está hablando también, podemos decir, aquí se aplica la ley de doble cumplimiento, ¿verdad? Porque la profecía siempre tiene un cumplimiento inmediato y tiene un cumplimiento futuro. Entonces, aquí nos dice que está preparada una siega. ¿Por qué una siega? ¿Verdad? Obviamente ustedes han visto el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Han visto ustedes de que se centra en Jerusalén los acontecimientos. El anticristo va a llegar a Jerusalén. Entonces el Señor habló de la abominación desoladora. El anticristo va a llegar a Jerusalén. Y en el templo reconstruido va a meter una imagen de él. Y esa es la imagen que nos habla el capítulo 13, que el falso profeta la va a hacer hablar. Va a ser un milagro engañoso ese. Un milagro mentiroso. Entonces, claro, la estatua va a hablar y va a decir todo aquel que no se deje marcar va a ser muerto. Entonces ahí empieza. Entonces, lamentablemente, muchos judíos se van a alinear con el anticristo, porque ahí es donde él se va a sentar en el trono de Dios como Dios, haciéndose igual a Dios o haciéndose pasar por Dios. Ahí, entonces, muchos judíos, lamentablemente, se van a alinear. Por eso Apocalipsis, cuando nos habla de Jerusalén, porque efectivamente nos habla de Jerusalén, ¿verdad? Ahí va a haber un testimonio, ¿verdad? Va a haber un testimonio. Ustedes han oído hablar de los dos testigos. El testimonio de ellos se va a centrar precisamente en Jerusalén. Ahí les va a predicar a ellos. Ahí les va a hablar. Ya me imagino la predicación de ellos, ¿verdad? Dándoles a conocer lo que está pasando, igual como nosotros se lo estoy diciendo ahorita. Yo me imagino a ellos, ¿verdad? A ellos también predicando de esta manera, ¿verdad? Solo que están ya en los tiempos apocalípticos, ¿verdad? Y que todo lo que está pasando ahí precisamente es un cumplimiento de la profecía bíblica. Entonces, obviamente, que ellos, ¿verdad?, van a tener su testimonio ahí. Van a tener su testimonio. ¿Y cómo se llama? Y ahí van a estar atormentando a la gente, diciéndole, bueno, lo que está pasando. ¿Quién es ese líder que está gobernando, verdad? ¿Quién es esa persona que está gobernando? Esos son los tiempos del Señor, ¿verdad? Y ahí en esa ciudad, obviamente, ellos mueren, ¿verdad? No me acuerdo en qué pasaje bíblico, cuando habla de, ¿cómo se llama? De que le llama precisamente a la ciudad de Jerusalén, Sodoma y Egipto. En el mismo lugar, dice, donde nuestro Señor fue crucificado, ¿verdad? O sea que está hablando de Jerusalén, para que vean ustedes cómo, ¿cómo se llama?
cómo van a ser las cosas en ese tiempo. No crean ustedes de que Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén o los habitantes de Jerusalén, todos ellos van a ser personas piadosas. De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Ahí en ese punto ellos, ¿verdad? Muchos, se los digo, se van a alinear con el anticristo y lo van a adorar como que si fuera Dios o como que si fuera, ¿cómo se llama? El ungido o el Mesías Jesucristo. Entonces, por eso dice que está preparada una ciega. Cuando los dos testigos, porque van a tener un testimonio por un tiempo definido, por supuesto, ¿verdad? Ellos van a atestiguar y obviamente van a hablar del Mesías, van a hablar de los tiempos en que están, ya imagino ustedes inmersos, ¿verdad? En los 7 años de la tribulación, van a tener su testimonio ahí. Obviamente, ellos van a ser muertos, ¿verdad? Los van a matar, porque el Señor lo va a permitir. Y van a ser expuestos. Miren, van a ser expuestos ellos, ¿verdad? Los cadáveres de ellos, porque estaban atormentando al mundo. Y como en señal de humillación, ¿verdad? Los cadáveres van a estar ahí expuestos. Miren ustedes lo que nos dice Apocalipsis 11:7 en sus Biblias. Hablando de los dos testigos. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo, o sea, el anticristo, ¿verdad? Hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Eso es porque el Señor lo permitió, ¿verdad? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos, ¿verdad? O como dice la Reina Valera, nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y dónde es eso? Jerusalén, obviamente. Jerusalén, ¿verdad? Ahí van a ser expuestos los cadáveres, ¿verdad? Que se pudran, ¿verdad? Que entren en estado de putrefacción, ¿verdad? Y miren cómo le dices a la gran ciudad, Sodoma y Egipto, en el sentido, digamos, en su aspecto espiritual, ¿verdad? Porque dice simbólicamente, o sea, en su sentido espiritual, cómo era esa ciudad en un aspecto espiritual, ¿verdad? Era como Sodoma, que era una ciudad rebelde contra Dios, tanto que el Señor tuvo que destruir la ciudad. Y Egipto, ustedes saben que Egipto se caracterizaba por la idolatría. Algunos lo hablan de la zoolatría, ¿verdad? O sea, también adoraban hombres animales, ¿verdad? Adoraban animales, entonces era también una idolatría de animales. Y nos hace recordar también la esclavitud de Egipto. Israel siempre, hermanos, tendía a ir a Egipto, ¿verdad? El corazón de ellos siempre a Egipto. Eran rebeldes y el Señor les dijo, nunca vayáis de nuevo por ese camino. Pero los judíos siempre, los israelitas siempre eran rebeldes, siempre querían Egipto, y Egipto, y Egipto. Aún en aquellos tiempos, ¿verdad? Aún en los tiempos de, ¿cómo se llama? De los profetas. Siempre tiraban a Egipto, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tirando siempre a Egipto, ¿verdad? Miren lo que nos dice Isaías capítulo 30. Para que vean ustedes que siempre la nación como tirando a Egipto, ¿verdad? Aún recién salido de Egipto, pues ellos anhelaban, ¿verdad? Tuvieron un hambre, ¿verdad? Tuvieron hambre hasta el punto de desmayarse.
Ah, nos acordábamos, dice, cuando nos sentábamos con las ollas, ¿verdad? Ah, cómo nos gustaban las cebollas, ¿verdad? Yo no sé a quién le gusta comerse una cebolla así, ¿verdad? Pero ellos anhelaban, imagínense, las cebollas. Pero vean ustedes que siempre la nación tiraba para Egipto. El Señor siempre les advirtió, ¿verdad? Miren ustedes 31, dice, ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, por llevar a cabo planes, pero no los míos, por hacer libaciones para sellar alianzas, pero no según mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Eso es como decir, hermanos, ¿saben cómo es esto? Hay de los hijos rebeldes, ¿verdad? Está hablando del reino del sur. Dice por actuar según la carne, ¿verdad? Digamos, si lo pudiéramos aplicar hoy en día, ¿verdad? Porque dice que ellos llevaban a cabo planes, pero no eran mis planes, dice. Por sellar alianzas, pero no según mi espíritu. Y dice que es lo que añadía, que al pecado que ellas tenían, le añadían más pecado. ¿Y cuál era esto? Ellos parten para descender a Egipto a fin de protegerse bajo la protección del faraón y de refugiarse en la sombra de Egipto. Pero a mí, dice, no me han consultado. ¿Cuál es el contexto de esto? Jerusalén estaba, o sea, los asirios, esto fue en tiempo del rey Ezequías, los asirios habían destruido varias ciudades fortificadas de Israel. Y entonces venían contra Jerusalén, ¿verdad? Entonces lo que hizo el rey Ezequías, en vez de, ¿cómo se llama?, de consultarle al Señor, envió una embajada a Egipto. Envió allá una embajada con riquezas, ¿verdad? Para comprar la voluntad de los egipcios, a fin de que lo vinieran a ayudar a combatir a los asirios. Porque los asirios eran una fuerza militar poderosísima. Entonces, Egipto era también una potencia militar. Tenía carros, caballos y tenía gente de a pie, ¿verdad? Entonces fueron y mandaron una embajada a Egipto para tratar, ¿cómo se llama?, de que viniera en su ayuda cuando estuvieran los asirios cerca. Entonces, miren ustedes, que ellos querían, como dice ahí, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, dice la Reina Valera, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, en vez de fortalecerse en el poder del Señor. Y poner su esperanza, dice, en la sombra de Egipto, o sea, para tener la cobertura de Faraón y de esa forma disuadir a los asirios, ¿verdad? Disuadirlos. Es igualito, hermanos, como pasa hoy, ¿verdad? Israel sin Estados Unidos es nada, ¿verdad? No es nada. Todavía son hijos rebeldes, ¿verdad? Entonces siempre Israel ha tenido esa característica. En este caso acudía a la potencia militar. Entonces dice que ellos buscaban protegerse. Dice, versículo 4, cuando sus magistrados estén en Tanis y sus embajadores lleguen a Janes, todos serán defraudados por un pueblo que no les servirá de nada. No los socorrerá ni les traerá provecho, sino solo vergüenza y afrenta. Entonces el Señor les dice a ellos esto, ¿verdad? Les advierte sobre Egipto. Miren, van a ir a Faraón, es cierto, es una potencia, pero Faraón no los va a socorrer, no les va a ayudar en nada, en nada.
En 31:1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda, buscan apoyo en los caballos, confían en los carros de guerra por ser numerosos y en los jinetes por ser muy poderosos, pero no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Verdad? Entonces el rey Ezequías tuvo esa debilidad, ¿verdad? Pero los asirios llegaron a sitiar a Israel, a Jerusalén. Llegaron los asirios a Jerusalén, ¿verdad? Obviamente no la tomaron, sino que hubo un rumor, entonces se fueron, ¿verdad? Después regresaron de nuevo. Pero ya Ezequías ya había entendido el mensaje del Señor, ¿verdad? Y tuvo un cambio y oró al Señor y clamó al Señor porque lamentablemente el príncipe o el jefe del ejército de los asirios comparó al Señor con los dioses de las naciones que ellos habían conquistado. Dice, no confíes en Jehová, ¿verdad? ¿Qué han podido hacer las? Y entonces empieza a enumerar las naciones que han conquistado. ¿Qué hicieron los dioses por tal y cual nación, verdad? Como queriendo decir que el Dios de Israel es el comparado con los otros dioses, ¿verdad? Y entonces, claro, se llevó una humillación, ¿verdad? Porque salió en defensa el Señor porque el rey Ezequías se humilló, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces un ángel dice que mató a un ejército numeroso, como la arena del mar. Pero aún así, ¿verdad? Israel no ha aprendido, siempre busca la ayuda, digamos, del mundo, de las potencias, ¿verdad? Las potencias. Siempre ha tenido. Por eso dice ahí, como ven ustedes, ¿verdad? Que la nación, a la ciudad se le llama Sodoma y Egipto, ¿verdad? Porque siempre tienen el corazón hacia Egipto, ¿verdad? En forma simbólica. La idea ahí es que nunca buscan al Señor, ¿verdad? Para que les ayude. Como lo dice acá el Señor en Isaías 31:1. Dice que confían en Egipto, descienden a Egipto por ayuda, porque tienen un poderoso ejército, ¿verdad? Se apoyan en los caballos y en los carros de guerra. Es como decir, hermanos, en los blindados, si tuviéramos que contextualizar ahora, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A los caballos antes se le llamaba caballería de sangre, ¿verdad? Hoy los blindados son caballería de acero, pues, ¿verdad? Son los blindados, ¿verdad? Se les llama ahora. Y en los jinetes, pues ser poderosos, o sea, gente fuerte, ¿verdad? Que pelea. Pero dice que no buscaban ayuda en el Señor. Y curiosamente, porque el Señor también a veces busca debilitar a los ayudadores. De todas maneras, Egipto nunca fue en ayuda de Israel. Y cuando fue ayuda, fue derrotado precisamente, ¿verdad? Para que Israel no tuviera en quién apoyarse, ¿verdad? Sino que se apoyara en el Señor, pues, para que vean ustedes estos ejemplos cómo nos sirven a nosotros hoy en día. Cuando tenemos problemas y nos cercan los problemas, hermanos, ¿verdad? Entonces tendemos a buscar ayudadores, ¿verdad? Aquí va a trabajar, ¿verdad? No consultar al Señor, sino buscar nuestros ayudadores. ¿Quiénes nos pueden ayudar, ¿verdad? En la carne? Pero no buscamos al Santo, al Señor, ¿verdad? Que Él sí nos puede ayudar en situaciones muy difíciles, ¿verdad? O sea, no tener el corazón hacia Egipto, ¿verdad? Hacia el mundo. Porque el mundo, hermanos, quieras o no, no nos van a ayudar, ¿verdad? En muchas situaciones. Si ya somos hijos de Dios, quiere decir que hemos confiado en Él, que hemos creído en Él. Y a veces la ayuda del mundo es vana, ¿verdad? Es vana. Y a veces el Señor, créame, como que debilita a los ayudadores para que uno lo busque de todo corazón, ¿verdad? Digo, cuando tenemos problemas, hermanos, serios, ¿verdad? Hay problemas que sí podemos resolver nosotros, ¿verdad?
Porque esto no se trata, hermanos, de un cristianismo pasivo. Hay cositas que podemos resolver, pero me refiero a aquellas que sobrepasan nuestra capacidad muchas veces. Que sobrepasan nuestra capacidad y nos llevan a un estado de angustia. Entonces, cuando nos llevan a ese estado en que nos sentimos angostos, ¿verdad? Dice que el Señor nos saca de ahí y nos pone nuestros pies sobre piedra y ensancha nuestro camino, ¿verdad? Para que nos gocemos en su liberación. Entonces, el Señor les dice, miren el 31:3, miren, los egipcios son hombres, no dioses. Sus caballos son carne, un espíritu. Y dice, de manera que cuando Jehová extienda su mano, tropezará el que da la ayuda y caerá el que la recibe. Todos ellos serán exterminados juntos, ¿verdad? Para que vean ustedes lo inútil a veces de poner el corazón, ¿verdad? Sin tomar en cuenta al Señor, ¿verdad? Dice que ellos hacen planes, pero no me consultan, ¿verdad? Es como digo, actuar en la carne, ¿verdad? Actuar en la carne, sin consultar con el Espíritu, ¿verdad? Entonces dice que al final tanto el ayudador, ¿verdad? Como el que recibe la ayuda, dice, ambos van a caer, ¿verdad? No les va a resultar de nada. Entonces, poniendo el ejemplo de Israel, ¿verdad? Siempre, como le digo, tiende a eso, ¿verdad? Y hoy en día lo mismo pasa, no ha cambiado. Exactamente lo mismo. Ahí Donald Trump dice que si para el 20 de enero no está resuelto el problema de Hamas, o no están de nuevo ¿cómo se llama? Los secuestrados, o no han devuelto, va a llover un infierno, ¿verdad? ¿Entiendes? Eso es una amenaza seria. Israel tal vez alguno que otro ha implorado la ayuda del Señor, ¿verdad? Para que vengan de nuevo los secuestrados. Ya se hubiera resuelto eso. Pero siempre está el poder de las armas, ¿verdad? Es como aquellos, conozco a muchos, ¿verdad? A muchos padres que dicen es mejor, ¿cómo se llaman? Muchos líderes, ¿cómo se llama? Hombres fuertes, ¿verdad? Líderes, que dice que es mejor es más eficaz el miedo que el amor, dice, ¿verdad? Es mucho más eficaz. Yo no sé si la vi en una película del Padrino, pero por ahí anda, ¿verdad? Entonces infunden temor porque es más eficiente, dice, ¿verdad? Que el amor en sí, ¿verdad? Pero el Señor dice acá que recuerden que son hombres, no dioses. Dioses. Y que al final, ayudador y el que la recibe van a caer. Tal vez algunos han tenido experiencias de ese tipo, hermanos, y han sido en fracaso, créanme, por no buscar la ayuda del Señor o por no hacer planes, ¿verdad? Dice el Señor, según mi espíritu, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir, hermanos, el próximo jueves, meditando sobre esto, ¿verdad? Que es edificante cuando uno lo lee, lo que puede aprender para la vida, ¿verdad? Muy bien, que el Señor les bendiga a todos. Gracias, hermano Stephen. Voy a pedirles que se pongan en pie y nos despidamos de este tiempo especial que hemos tenido. Padre Celestial, Señor, damos las gracias hasta aquí, Señor, por tu enseñanza. Padre, gracias porque todo esto, Señor, es para nuestra edificación, Señor, para seguir adelante, oh Dios, en tus caminos. Llévanos con bien, Señor, guárdanos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.